y una filosofía de vida rafaelista. Es la forma de entender la vida con música siempre, pero también con otra serie de valores que el cantante Rafael tiene y que ha transmitido a una legión ingente de seguidores, pero que se han ido en el tiempo renovando, incorporando nuevas generaciones y manteniendo con una fidelidad absoluta desde hace más de 50 años. Es gente que comparte la ilusión, gente que comparte la pasión y sobre todo el perfeccionismo, las ganas de vivir y la responsabilidad también, ¿no? Rafael es un artista único, excepcional, no conozco otro caso igual, 60 años continuos en el mundo del espectáculo, renovándose cada año, aprendiendo. ¿Cómo se hace, Marina? Porque son muchos años y, como tú dices, pues diferentes generaciones. Yo creo que el gran secreto de Rafael primero ha sido, por supuesto, un talento y una capacidad vocal excepcional, pero sobre todo una intuición fantástica para darse cuenta de la gente de la que debería de rodearse en cada momento, de la importancia de saber elegir el repertorio de sus canciones y sobre todo de su capacidad de trabajo y su afán de perfeccionismo continuo. De hecho, una de las frases que se recoge en el libro y más habitual que él pronuncia entre todos sus rafaelistas y que los rafaelistas la han hecho suya es pa'lante, siempre pa'lante. Y además en andaluz, porque él ha hecho reivindicación del acento andaluz prácticamente desde que empezó su carrera, desde siempre, ha presumido, ha estado orgulloso de ello, ha paseado el acento de Andalucía por todo el mundo y ahora se ha puesto muy de moda eso de reivindicar el acento, pero cuando no era moda, Rafael ya estaba reivindicando el acento andaluz. Me gustaba también conocer el punto de vista de gente que son rafaelistas, que tienen algún vínculo con el artista, pero conocer de qué forma lo entendían ellos, ¿no? Entonces me dirigí en el mundo artístico, me dirigí por un lado a Serrat, yo a Manuel Serrat, porque es coetáneo generacionalmente, pero es la antípoda de Rafael. Yo en el libro digo que mientras que Rafael es el exceso escénico, Serrat es la contención, ¿no? Pero ambos se respetan muchísimo entre ellos, han grabado juntos en una ocasión tan solo Cantares, como en la canción Cantares, basado en el poema de Serrat, en el poema de Machado, al que Serrat puso música y añadió una estrofa también, y que fue todo un himno, ¿no? Cuando lo grabó. Y han grabado con motivo del 50 aniversario artístico hace 10 años conjuntamente ese tema. No han vuelto a trabajar juntos, pero me llamaba la atención de qué forma conoció Serrat o de qué forma entiende Serrat al artista, ¿no? Ha sido súper generoso, me puse en contacto con él, intercambiamos distintos emails hasta que tuvimos la oportunidad de poder fin hablar, y hay una anécdota muy simpática que no está recogida en el libro tal cual fue, pero que para poder conseguir hablar con él fue Serrat quien me tuvo que llamar hasta en 4 ocasiones diferentes, porque no conseguíamos ponernos de acuerdo y él siempre me llamaba de un número oculto, y entonces yo entendía a lo mejor que era alguien para venderme algo de una compañía telefónica en estas políticas tan agresivas, y nunca cogía el teléfono hasta que ya una vez me puso un email y me dijo: estoy intentando hablar con Marina, ¿verdad? Le pedí disculpas y por supuesto que le dije que era un borrón para mi carrera periodística el no haberle cogido nunca el teléfono a tiempo, pero se ha quedado en la anécdota. Entre otras personas también has hablado con Antonio Herrera, Pastora Soler, Beatriz Cortázar. Ángel Antonio Herrera, que nombras, que él comenta que Sabina dijo de Rafael que, bueno, que era muy fácil porque como él tenía buena voz, y entonces con eso ya lo tenía por medio camino, ¿no? Sí, decías exactamente que no tenía ningún mérito lo que había conseguido Rafael con la voz que tenía Rafael, ¿no? Así como en tono de broma, pero fíjate que tiene el respeto y la consideración de todos los artistas de su generación, pero y de los nuevos también, que son con los que acaba de grabar ahora su último trabajo, Rafael 6.0. Te hablaba de esa intuición especial que tiene para saber rodearse de la gente adecuada, pero es que también todos los años de carrera, estos 60 años han sido años de aprendizaje para él, entonces sigue manteniendo la ilusión del principiante y sigue teniendo esa capacidad de trabajo que no ha decaído en los años, ¿no? Que tú sabes que cuando en cualquier profesión vas consiguiendo un estatus, la gente se relaja. Pues Rafael jamás en la vida se ha relajado. Es un hombre que siempre ha sido consciente de la capacidad de mejorar para seguir avanzando. Y me has hablado también de Pastora Soler, a la que estoy tremendamente agradecido porque representa esa nueva generación de artistas jóvenes, pero que respetan mucho las raíces y que cuentan como un encuentro precioso, su primer encuentro con Rafael y cuando se vieron en un escenario, porque
Rafael era el ídolo de sus padres. Entonces, para los padres de Pastora Soler ver a su hija compartiendo escenario con Rafael supuso, y sobre todo fue en Televisión Española, en un especial de Navidad, supuso pues algo súper importante. Y con los años, Rafael siempre le daba una oportunidad a Pastora de estar presente en todos sus espectáculos. Y con los años, cuando Pastora Soler se convierte en la artista consagrada que es a día de hoy, en su primer especial que hace en Televisión Española, su primer invitado fue Rafael. Bueno, Rapachael es el nombre del artículo que escribe Mariola Agujeta, compañera, periodista, fue directora muchos años de Radio F, y lo comenta que era la forma en la que su abuela llamaba a Rafael porque pronunciaba la PH, pero precisamente Rafael Martos, cuando escoge su nombre artístico, lo hace casi por casualidad, ¿no? Él comenzó a grabar la primera vez con la casa Philips y cuando se dirige a la casa discográfica y ve el cartel de Philips, se escribe PH, le pregunta a la persona que lo acompañaba, que creo que era Paco Gordillo, que por qué eso de la PH, que qué significaba. Entonces le explica le comenta que es un fonema que se lee igual en todos los idiomas y él con apenas 15 y 16 años tenía tan claro su vocación internacional y el proyecto de carrera que quería hacer que decidió adoptarlo para su nombre, pasar a llamarse Rafael. Entonces Rafael se decía entonces, ¿no? Porque él lo que quería era que su nombre fuera leído por igual en cualquier idioma en el mundo y de hecho lo ha conseguido. Pero en sus principios, los comienzos artísticos de Rafael son en la radio, en los concursos radiofónicos. Y hay otra anécdota recogida en el libro en la que cuenta que como se presentaba a todos los concursos de radio, lo hacía con distintos nombres. Y entonces entre los nombres que usaba en esos comienzos está el de Rafael Granados o Marcel Vivancos, eran nombres artísticos que utilizaba y esos nombres se encuentran recogidos también en su Museo de Linares, donde recogió y consiguió algunos premios con esos nombres, esos seudónimos que utilizó en sus comienzos. Habla del triunvirato, del trío que formaban Paco Gordillo, el hijo del maestro Gordillo, academia a la que comenzó a ir Rafael, lo llevó su madre para seguir dando clases de canto y de formación. Manuel Alejandro, el compositor que le presenta Paco Gordillo y Paco, ¿no? Eran los tres que consiguen el fenómeno Rafael porque fue un trabajo de equipo, cada uno en su parcela. Manuel Alejandro encontró las canciones idóneas para que Rafael las interpretara y dice en el libro que se sentía como un sastre a medida, realizándole los trajes a medida. Paco Gordillo era la persona que tenía la capacidad de saber moverlo en los entresijos empresariales del mundo artístico y Rafael, que era la voz, el talento y la forma de interpretar. Pero eran tres talentos que por separado, cuando ellos consiguen el éxito y luego cada uno sigue con su carrera profesional, cada uno por un lado, consiguen de nuevo el éxito, lo que demuestra que individualmente eran personas que tenían la formación y el talento necesario para llegar, que juntos lo consiguieron, pero que no dependían nunca ninguno del otro, aunque está claro que en esos comienzos fue fundamental la unión de los tres. Sí, porque abre una puerta hasta entonces inédita, ¿no? Los cantantes en la época que Rafael comienza a finales, en los principios de los 60, finales de los 50, cantaban con orquestas, se llamaba el Kroner, ¿no? Cantaban además para que el público bailara, la gente no se sentaba a escuchar un espectáculo, el espectáculo amenizaba y tú formabas parte de él. Y Rafael, que se había formado en el teatro, tenía una formación escénica, él comienza a cantar solo con 4 años y consigue su primer premio internacional en Salzburgo a los 9 años y se forma en un coro. Tiene clara esa disciplina musical desde el primer momento porque lo estudia, forma parte de un coro, consigue un premio, pero Rafael además era un hombre que adoraba el teatro, había visto muchísimo teatro, de hecho cuenta que se despierta su vocación viendo La vida de sueño de Calderón de la Barca en una interpretación en un teatro allí en Cuatro Caminos y él quería llevar todas las enseñanzas y todo ese talento interpretativo, quería unificarlo y crear un espectáculo. Propone a su casa de disco dar un concierto como intérprete, sentar a la gente para verlo cantar y se llevaron las manos a la cabeza, decía que quién se iba a sentar para escuchar a un cantante, que a los cantantes no se los escuchaba, se los bailaba en esa época, pero fue un éxito total en el Teatro La Zarzuela, como bien dices, en 1965 y además desde aquel momento ese teatro se abre una puerta para el espectáculo unipersonal, para el intérprete masculino y para otros artistas que después siguieron sus indicaciones, siguieron lo que él había comenzado y desde aquel momento se convierte en su teatro talismán. Cuando reaparece después de su trasplante lo hace también en 2007 en ese mismo teatro. Fue una
una circunstancia eventual en México porque se pierde su equipaje y Paco Gordillo tiene que improvisar una de las primeras veces que va a cantar a México y lo primero que había, ¿no? Un traje fue una camisa negra y un pantalón negro, pero le gustó tanto esa puesta en escena que desde entonces siempre lo utilizó y se convirtió casi en su seña de identidad. Hay una profesora de la Universidad de Cádiz, Estrella Fernández, que ha hecho un estudio también sobre la comunicación no verbal de Rafael en un escenario, que se ha publicado en la universidad, y entonces comenta, además hace un paralelismo entre la forma de vestir de negro del cantante de Rafael en un escenario y que también es la vestimenta que utilizan los mismos, para no distraer la atención, ¿no? Sino para centrarlo todo en los gestos, con lo cual Rafael te canta con la voz, pero también te canta con el cuerpo, con su forma de interpretar, ¿no? ¿Fue el primer embajador español de la URSS? ¿Esto qué es? Que yo no lo sabía. Cuando no existían ni relaciones diplomáticas con la URSS, hablamos de 1971. En este año se está cumpliendo también el 50 aniversario de esa primera gira. En ese momento ningún artista extranjero podía entrar en Rusia para actuar, necesitaban una serie de permisos que eran complicados de conseguir, pero se había estrenado una de las películas de Rafael en Rusia que había sido un auténtico exitazo, que casi 40 millones de rusos lo vieron en el cine, y la ministra de Cultura rusa era también rafaelista, era una gran admiradora de Rafael, así que se las ingenió para realizar las gestiones oportunas y que en 1971 Rafael pisara la URSS por primera vez haciendo historia. Luego volvió con distintas giras y la verdad es que sigue siendo a día de hoy un auténtico fenómeno en Rusia. De hecho, te puedo comentar que cada vez que he hecho alguna entrevista en medios digitales, inmediatamente se ha traducido al ruso. Si te metes en internet puedes ver "Soy rafaelista", artículos escritos en ruso que son traducciones de artículos que han salido publicados en España. Ha sido un efecto casi inmediato. Hay una admiración total y absoluta hacia el artista, pero también hacia la persona. Y hay una generación de rusos y de rusas que aprendieron a hablar español gracias a Rafael. De hecho, para el libro entrevisté a dos rafaelistas, las dos se llaman Elena, una Borinova y otra Abramova, aparecen en el libro, que cuentan que la presencia de Rafael en su vida fue tan impactante hasta el extremo que cambió su dirección profesional, porque estudiaron español y se hicieron guías turísticas en Moscú, una en San Petersburgo, otra, para grupos de españoles, y durante muchísimos años han trabajado con el turismo y fue gracias a Rafael, en cierto modo. Se casa con Natalia en el 72 en Venecia, se inaugura, digamos, oficialmente, porque muchas de las integrantes de ese club que se inaugura en el 72 en Madrid ya venían siendo seguidores y amigos de Rafael. Además, se establecen unos vínculos muy bonitos entre los seguidores de Rafael, porque pasa del respeto profesional a la relación humana directa, ¿no? Al respeto personal, pero siempre sin invadir su intimidad ni invadir su vida privada. De hecho, uno de los artistas que ha sabido establecer límites perfectos entre lo que es su vida pública y su vida personal, su vida privada. Todo el mundo sabe que está casado con Natalia Figueroa. De hecho, Natalia Figueroa, en cierto modo, también es un personaje público porque es escritora, ha publicado en distintos medios de comunicación, es una mujer muy reconocida, una mujer muy culta, muy interesante, con una conversación muy amena. Y yo creo que el equipo que han formado Natalia y Rafael se han alimentado mutuamente también de manera profesional, ¿no? Se han aprendido el uno de otro, ¿no? Porque esa pasión que pone Rafael en todo lo que hace, esa ilusión, esa gana y esa serenidad que aporta también Natalia, que en un momento han aprendido muchísimo. Tienen 3 hijos, como bien sabéis, tienen numerosos nietos, pero ellos su vida personal la han llevado siempre al margen de lo que ha sido la vida profesional, y han sabido hacerlo de manera muy bien, muy inteligente, sin ocultar nada, pero tampoco sin exhibir nada, sino conservando esa parcela que corresponde a la privacidad. Son demasiados, lo que pasa es que hay algunos, y además yo lo digo, que he escogido 10 por contar un poco lo que es el perfil de cada canción, porque cada persona tiene su canción, ¿no? Pero es que Rafael tiene tantas canciones tan conocidas, y algunas, por ejemplo, mi favorita, En carne viva, pertenece al LP que le hizo en el 80 a Manuel Alejandro, que fue su espaldarazo definitivo a nivel internacional, y dentro de ese disco En carne viva hay una canción que es En carne viva también, en la que reconoce Rafael, o sea, reconoce Manuel Alejandro que esa canción concretamente le dio también a él definitivamente el éxito internacional como autor, que luego le permitió seguir trabajando, y para Rafael también es muy especial, ¿no? Y yo creo que es una canción que lo define perfectamente, pero está El tamborilero, porque es un clásico de la Navidad, aquella primera aparición en televisión española, y que cada año se iba repitiendo y que una muchísima generación, y que es un villancico muy versionado, pero que pertenece a la cultura popular, ¿no? Y que ha
sido traducido a más de 200 idiomas, o también Escándalo, que supuso otra ruptura en su carrera profesional con otro compositor como Willy Chirino, o por ejemplo, que sabe nadie, como una ola, también de Manuel Alejandro, ¿no? Es Como yo te amo, no, como una ola, perdón, como una ola era Jurado. Como yo te amo es la canción que también grabó Rocío Jurado, que grabó Rafael y que ambos grabaron conjuntamente. O sea, son pinceladas y anécdotas de esas canciones y del porqué. Oye, el disco de Uranio, ¿quién consigue un disco de Uranio? 80 millones de discos vendidos en todo el mundo, pero ten en cuenta que cuando se le entregaron había vendido 80, ya ha vendido muchísimas más. Es igual que como el número de visitas de su Museo de Linares, que también ahora está de aniversario, cumple el 10º aniversario desde que se inauguró. Lleva más de 90.000 visitas. Se acaba de crear para este año del 10º aniversario una serie de actividades para celebrarlo. Se cree que se va a llegar a más de 100.000 visitas en este año y la cantidad de objetos que tiene, que son más de 400 objetos cedidos por el cantante, va a seguir aumentando, va a seguir creciendo. Es único, es un fenómeno único. Soy rafaelista ha sido un intento de hacer un regalo de cumpleaños, un reconocimiento desde la admiración y el respeto a un artista que es único en la historia de la música de España, pero también podemos decir que es único a nivel internacional, porque conseguir estar durante 60 años consecutivos en la cresta de la ola, con la misma ilusión, con esa capacidad de trabajo, renovándose continuamente, no existe ningún otro caso que se conozca igual. Y lo más importante, que él no se conforma. Le quedan todavía muchos proyectos por hacer.